un lado tenemos a Scott McCall, el hombre lobo alfa verdadero de Teen Wolf. Por el otro tenemos a Edward Cullen, uno de los vampiros más rápidos de todo este mundo. ¿Quién ganará en una pelea hasta la muerte entre estos dos seres tan poderosos? Si quieres conocer la respuesta, quédate en este video, te interesará demasiado verlo. Esto es el Grimorio original, comencemos. Fuerza. Las hazañas de Scott ya las conocemos de sobra, como la vez en la que pudo romper un piso de hielo con un solo puñetazo, también pudiendo romper lo que es una puerta, o de igual forma poder salir de una hielera con una cadena, aunque con esto, bueno, batalló demasiado para poder hacerlo. E incluso vemos que como adulto y como alfa, le costó demasiado poder sacar un pequeño puño de tierra, y no nada más eso, batalló demasiado para poder salvar a una niña con su perro de un derrumbe, teniendo que batallar con un tubo y también con dos escombros, utilizando toda su fuerza. Realmente, si lo vemos desde el punto humano, sí es impresionante, pero se queda muy atrás de la fuerza de Edward Cullen, y aquí veremos el porqué. Por la parte de Edward, él tiene la suficiente fuerza para poder detener una camioneta en seco, la cual iba totalmente descontrolada, pero la cosa no termina ahí. También tiene la fuerza suficiente para poder derribar un árbol de talla media con sus propias manos, y todavía no termina ahí la cosa. Él también es lo suficientemente fuerte para poder perforar con un golpe una roca, la cual llevaba todo su impulso. Sin embargo, todas estas hazañas de fuerza hacen palidecer demasiado a la fuerza de Scott. Realmente Scott no tiene ni una tercia de la fuerza del mismo Edward. Con estas simples escenas creo que no hace falta explicar el porqué. Pero no solamente la fuerza bruta de Edward supera por mucho a la del mismo Scott, no, para nada. También la potencia de ataque, pues recordemos que el mismo Scott no fue capaz de poder dañar de muerte a un cazador, aún estando totalmente descontrolado, incluso dejando intacto el pequeño celular que tenía en el bolsillo delantero. Pero con Edward esto no es así, pues incluso los vampiros de Crepúsculo son casi tan fuertes como un diamante, en los libros haciendo una referencia que son casi tan duros como el mismo granito, el cual es un material muy similar a la dureza del mismo diamante, así es. Y recordemos que Scott, bueno, pues no es de los más fuertes, pero incluso los lobos como el mismo Derek Hale no podrían siquiera poder rasguñar al mismo Edward Cullen. Y ustedes me dirán, ¿cómo es esto posible? Bueno, vayamos a analizar lo siguiente. Pues si bien es cierto que los lobos de Teen Wolf son capaces de poder romper el concreto o el mismo hormigón, como tú lo quieras llamar, que son lo mismo, aunque son capaces de poder perforar esto de un puñetazo, realmente esto es en su máxima capacidad, pues recordemos que el mismo Derek Hale le costó alrededor de 5 golpes poder perforar una pared de luna. ¿Qué? ¿No me crees? Bueno, vayamos a contar entonces cuántos golpes le costaron para poder perforar esta pared. Así es, como lo acabas de ver, le costó 5 golpes poder perforar una pared de luna. Pero ¿qué tiene que ver que sea una pared de luna? Bueno, escuchemos de lo que está hecho esta bóveda. Veamos si es realmente una piedra de luna. ¿De qué son las paredes? La bóveda, las paredes, ¿de qué están hechas? ¿Dónde dicen los materiales? ¿Dónde están los tipos de piedra? Ahí está. Aquí. Piedra de luna. Es terrible porque suena... ¿Y qué pasa con este material? Bueno, realmente este material es uno de los más frágiles y menos duros que existen. Realmente ni siquiera llegan a la mitad de la fuerza de lo que es el concreto. Y aún así recordemos que Derek, estando en su forma de alfa, no fue capaz de poder perforarlo de un solo golpe. Ya sé que muchos dirán, es que estaba reducido el espacio. Sin embargo, recordemos que en ese espacio cupieron tanto Scott como Derek. Y si nos damos cuenta en esta escena, pues no era muy ancha que digamos, y aún así le costó 5 golpes a un alfa poder perforar un material el cual es conocido por ser de los más débiles, incluso conocido por su gran fragilidad. Realmente comparándolo con la dureza del granito, bueno, creo que ningún lobo de Teen Wolf será capaz de poder rasguñar al mismo Edward. Velocidad. La velocidad de Scott realmente se queda muy atrás, incluso de la del mismo Edward Cullen, pues este último es uno de los más rápidos. Sin embargo, por la parte de Scott, aun cuando lo hemos visto correr en autopista y en campo abierto, a pesar de que sí se mueve rápido y tiene una gran agilidad, no se compara pero ni de cerca con las habilidades de velocidad del mismo Edward Cullen, pues a pesar de que Scott sí es rápido, este todavía es visto por el ojo humano, o incluso un mismo perro es capaz de poder verlo, pero con Edward esto no
es así, pues podemos ver que este incluso es capaz de poder superar a otros vampiros, incluso diciendo que este es uno de los más rápidos en este mundo. Y realmente, bueno, creo que con estas escenas realmente no hace falta decir mucho más. Realmente Scott se queda muy, pero muy atrás, tanto en fuerza, potencia de ataque y velocidad del mismo Edward. La resistencia, bueno, ni se diga. Incluso en su velocidad de ataque, veamos la velocidad a la que pelea Scott. Ahora veamos a la velocidad a la que pelea Edward Cullen. Sencillamente la diferencia es abismal. Realmente Edward Cullen está muy, pero muy por encima de Scott McCall. Este último ni siquiera podrá ver de dónde llegan los golpes. Resistencia. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, los vampiros de Crepúsculo se dice que estos son casi tan duros como el diamante, asemejándose demasiado al granito, el cual es uno de los materiales más fuertes y resistentes que existen. Mientras que Scott, bueno, realmente su dureza no es muy grande, incluso lo vemos lastimado muchas veces, y este pues no pareciera resistir muy bien los ataques, mientras que Edward, bueno, es una cosa totalmente diferente. Edward realmente es un material totalmente irrompible para alguien como Scott. Realmente a este último le pasaría lo siguiente si llega a golpear a Edward. Pues a pesar de que sí hemos visto a los lobos estándar de Teen Wolf poder romper el concreto sin ningún tipo de dificultades, a Scott no lo hemos visto a ese nivel. Incluso recordemos que en la película a este le costó 3 golpes poder sacar un pequeño puño de tierra, realmente quedándose muy pero muy atrás de este nivel. Habilidad en combate. Aun cuando hemos visto a Scott poder manejarse muy bien con algunos lobos de su mundo, incluso con algunos betas, e incluso teniendo una muy buena técnica en combate, no se compara pero ni de cerca contra alguien como Edward Cullen, el cual ha peleado contra vampiros, ha peleado contra hombres lobo muchas veces más fuertes y más rápidos que el mismo Scott McCall. Realmente la experiencia de Edward es todavía muy pero muy por encima de Scott McCall. Edward supera en todo aspecto a este último. Realmente Scott es prácticamente una hormiga junto al mismo Edward Cullen. Realmente no me gustaría poder decir esto, a mí me gustaría que ganara Scott McCall, puesto que Teen Wolf es una de las series favoritas que vi primeramente, pero realmente tengo que ser muy parcial. Entre más analizo a los personajes de Teen Wolf, muchas veces veo que son más débiles de lo que creí. Muchos creerán que yo tengo algo en contra de este programa, pero realmente una vez que empiezas a analizar con detalle sus hazañas, dureza, velocidad y fuerza, se quedan muy atrás. Realmente Scott no tiene nada que hacer contra alguien como Edward. Aún no importa si este se transformara, realmente si Scott se llega a transformar, creo que esto haría diferencia de poco o nada realmente. Edward mataría totalmente a Scott McCall. Ahora bien, pasemos a analizar los niveles de poder que tendrían uno al lado de otro a la tablita que ya les había mostrado normalmente. Antes de iniciar me gustaría poder indicar que la tabla que utilicé para poder analizar la fuerza de Scott junto a la de Lawrence solamente equivale a lo que es esto en esta tabla. En un futuro video les estaré indicando el porqué de esto. Una vez aclarado esto, continuemos con nuestro análisis. La fuerza de Scott en su máximo poder ya vimos que es capaz de poder llegar hasta este punto. Pero ¿hasta dónde llegaría la fuerza del mismo Edward Cullen? Bueno, él llegaría hasta este punto. Así es amigos, realmente Edward Cullen supera en todo aspecto al mismo Scott McCall, el alfa verdadero, que si bien es cierto, sí cuenta con un poder mayor que el del mismo Edward Cullen,
Realmente, bueno, todas sus hazañas de velocidad, fuerza, resistencia, regeneración e inteligencia se quedan muy pero muy atrás de alguien como Edward Cullen. Como lo dije anteriormente, no importa si Scott está en su forma base o se transforma, realmente esto hará poco o nada de diferencia en esta pelea. Realmente Edward se lleva esta pelea, pero por demasiado fácilmente acabaría con este hombre lobo. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Déjame un comentario aquí abajo. Esto fue el Grimorio original. Hasta la próxima.